Dicen los ancianos de Sonora que hay lugares donde el viento no sopla, sino que susurra nombres, nombres que nadie recuerda, pero que el desierto repite una y otra vez, como si intentara no olvidarlos. Allí, entre dunas y montañas calcinadas por el sol, existe un pueblo del que ya no quedan habitantes. Solo muros resecos, puertas que crujen sin razón, y una iglesia de piedra que aún sostiene su campanario torcido, como si estuviera esperando la señal para volver a llamar a los muertos. Los mapas lo borraron. Las carreteras ya no conducen hasta él. Pero quienes se aventuraron por esos caminos rotos aseguran que, cuando cae la noche, el aire cambia. Y el silencio se llena de ecos. Ecos de pasos. Ecos de voces que parecen venir desde debajo de la tierra. Y algunos juran haber visto figuras, sombras que caminan sin rumbo, como si buscaran una salida de un sueño eterno. El pueblo tiene muchos nombres, según quien lo cuente. Algunos lo llaman la misión perdida, otros el silencio de Sonora, pero todos coinciden en una cosa: nadie debería quedarse allí después del anochecer. Hace décadas era un pequeño asentamiento minero, una promesa de riqueza enterrada bajo el desierto, donde hombres con manos agrietadas buscaban fortuna en la oscuridad de la tierra. Pero lo que encontraron no fue oro, fue algo que no debía ser despertado. Cuentan que una noche, la mina rugió desde sus entrañas como si la tierra misma gritara de dolor. Las montañas temblaron, y cuando el polvo se disipó, no quedaba casi nadie con vida. Desde entonces, las familias huyeron, dejando atrás todo: ropa, retratos, incluso mesas aún servidas, como si la cena jamás se hubiera terminado. Pero lo más extraño fue lo que vino después. Viajeros que cruzaban el desierto decían escuchar campanas sonando en la distancia, aunque no hubiera iglesia alguna cerca. Otros afirmaban ver luces moviéndose entre las ruinas como lámparas sostenidas por manos invisibles. Y una mujer, de cabello largo y vestido blanco, era vista caminando por el viejo camino principal, mirando al horizonte, como esperando a alguien que nunca regresará. Nadie sabe su nombre, pero los locales la llaman la viuda del eco, porque dicen que si escuchas su llanto en la madrugada, significa que alguien está a punto de unirse a los muertos que ella llama. En 1987, un grupo de exploradores trató de documentar el lugar. Solo uno volvió, y lo poco que alcanzó a decir fue que el viento le hablaba con voces humanas. Después de esa noche, enmudeció para siempre. Hoy, el pueblo sigue allí. El sol lo devora de día y el frío lo congela de noche. Pero bajo las ruinas, bajo la arena y el silencio, algo sigue vivo, algo que no olvida, porque en Sonora incluso los muertos tienen eco. Entre los años 1920 y 1930, en el corazón árido de Sonora, México, se levantó un pequeño pueblo minero llamado San Erasto del Silencio. Nació de la ambición. Un puñado de hombres había encontrado vetas de plata bajo las colinas del desierto, y pronto, familias enteras llegaron desde Chihuahua, Durango y Zacatecas, buscando una vida mejor. San Erasto creció rápido. En pocos años, ya tenía una escuela, una pequeña plaza y una iglesia con una campana traída desde España. Pero la riqueza, como todo en el desierto, brilla poco y se apaga rápido. Los mineros decían que la tierra gemía cuando cavaban demasiado hondo, y algunos aseguraban escuchar lamentos que subían desde los túneles, como si la montaña respirara. Los sacerdotes locales advertían que algo no estaba bien. Esta tierra está marcada, decían. Pero nadie los escuchó. El dinero era más fuerte que el miedo. Hasta que llegó la noche del 12 de agosto de 1934. Una explosión, tan violenta que fue escuchada a kilómetros, destruyó casi toda la mina principal. Los pocos que sobrevivieron huyeron, y en cuestión de días, San Erasto del Silencio fue tragado por el polvo del desierto.
Nadie volvió. Solo los ecos. Y con el paso del tiempo el pueblo desapareció de los mapas como si nunca hubiera existido. Pero los viajeros que se atreven a buscar sus ruinas dicen que, bajo la arena, aún se escucha la campana de la iglesia, repicando a medianoche, llamando a quienes alguna vez creyeron que podían enterrar el miedo. El amanecer en San Erasto del Silencio era distinto. El sol no traía calor ni vida, sino una luz anaranjada, espesa, que caía sobre las piedras como un velo de fuego. Los hombres bajaban a la mina antes de que el día rompiera del todo, con los rostros cubiertos de polvo y miedo, aunque nadie lo admitía. Decían que, cuando el viento soplaba desde el sur, se escuchaban lamentos dentro de los túneles. Al principio, lo tomaban como una broma. El eco del aire golpeando las paredes, o tal vez la imaginación de los más nuevos. Pero con el tiempo, los rumores comenzaron a multiplicarse. Un minero llamado Castañeda, hombre fuerte y sin supersticiones, juró haber visto algo una madrugada. Contó que, al encender su lámpara, vio una figura parada al final del pasillo. No se movía. No tenía rostro, solo una sombra humana, más oscura que la oscuridad misma. Esa misma noche, la cuadrilla de Castañeda encontró su casco junto al pozo principal. Su cuerpo nunca apareció. Después de eso, los trabajadores comenzaron a dejar ofrendas antes de bajar. Una vela, una cruz hecha con clavos o un poco de pan seco. El capataz lo prohibió. Decía que eran tonterías, pero a los pocos días, él mismo desapareció dentro de la Galería 3. La mina fue cerrada por 2 semanas. El sacerdote del pueblo, Padre Morán, subió a bendecir las bocas de los túneles. «Hay voces aquí abajo», dijo, «y no todas son humanas». Los hombres lo miraron con miedo, y uno de ellos murmuró, «Si el eco tiene voz, es porque alguien lo está respondiendo». A partir de ese día, los mineros empezaron a escuchar ese eco. Un murmullo profundo, como si las paredes respiraran. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo había despertado bajo la tierra. El 12 de agosto de 1934 comenzó como cualquier otro día. El aire estaba más pesado que de costumbre y una capa de polvo cubría el cielo, como si el desierto hubiera decidido no dejar pasar la luz. Los mineros bajaron temprano, aunque muchos confesaron sentir un presentimiento oscuro, una sensación de ser observados desde dentro de la tierra. El padre Morán, desde la iglesia, observó cómo los hombres desaparecían uno a uno por la entrada de la mina, y el repique de la campana marcó las 7 de la mañana. Sería la última vez que sonaría ese día. A las 3 de la tarde, el viento se detuvo. Completamente. Ni un sonido, ni un soplo, ni siquiera el canto de los pájaros. El pueblo entero quedó envuelto en un silencio que dolía. Y luego, desde las profundidades, un rugido. El suelo tembló. Las casas vibraron. Las ventanas estallaron como si algo hubiera golpeado desde abajo. Una nube negra se elevó sobre el desierto, y la montaña de San Erasto vomitó fuego, humo y piedra. Los que estaban en la superficie corrieron, pero el polvo era tan denso que el día se volvió noche. Los gritos se confundieron con el retumbar de la tierra, y durante unos segundos, nadie supo si estaban vivos o muertos. Cuando todo se calmó, la mina había desaparecido. Un enorme cráter se abrió en su lugar y una grieta cruzaba el pueblo de lado a lado, dividiendo la iglesia, las casas y el cementerio. El padre Morán fue encontrado frente al altar, con los ojos abiertos y las manos ennegrecidas. Dicen que aún sostenía el crucifijo y que de su boca salía un hilo de arena, como si el desierto hubiera entrado en él. Los sobrevivientes huyeron esa misma noche. Nadie se atrevió a mirar atrás, pero mientras corrían, escucharon algo detrás de ellos. La campana, repicando 1, 2, 3 veces como si alguien o algo
siguiera vivo entre las ruinas. Desde entonces, los habitantes de Sonora llaman a ese día la Noche del Silencio. Porque después de aquella explosión, el pueblo dejó de existir y el eco comenzó a tener nombre. Pasaron más de 50 años desde la noche en que San Erasto desapareció del mapa. El desierto lo cubrió todo, calles, paredes, incluso los huesos. Solo quedaban rumores, historias contadas por los pocos que aseguraban haber visto las ruinas brillar bajo la luna. En 1987, un grupo de exploradores de Hermosillo decidió buscar el lugar. Eran 3 hombres y una mujer, Ramírez, Soto, Linares y Valeria, una fotógrafa de 27 años que soñaba con capturar la ciudad perdida de Sonora. Llevaron mapas antiguos, brújulas y grabadoras de voz. Nadie esperaba encontrar nada más que piedras y silencio. Pero el silencio, en San Erasto, nunca es solo silencio. El primer día hallaron los restos de una cruz torcida y una campana hundida en la arena, aún entera, oxidada pero intacta. Valeria tomó una fotografía. Cuando reveló la imagen semanas después, descubriría algo que ninguno de ellos vio allí. Una silueta detrás de la campana. Alta, delgada, sin rostro. La segunda noche acamparon cerca de lo que parecía haber sido la plaza. A medianoche, las grabadoras comenzaron a captar sonidos, golpes metálicos, respiraciones y una voz débil pero clara que repetía una sola palabra. «Regresa». Ramírez despertó sobresaltado y juró haber visto luces moviéndose dentro de las ruinas de la iglesia. Soto quiso ir a ver, pero Linares lo detuvo. «Ese no es lugar para los vivos», dijo. Al amanecer, Soto ya no estaba. Solo encontraron su linterna tirada sobre la arena y a su lado las huellas de alguien que había caminado descalzo hacia la mina. Horas después, un estruendo lejano los hizo mirar al horizonte. La campana volvió a sonar. 3 veces. El mismo número de golpes que aquel 12 de agosto de 1934. Ramírez y Valeria corrieron sin mirar atrás. Nadie sabe qué fue de Linares. Cuando la policía encontró el campamento días después, solo quedaban las grabaciones. En la última cinta, segundos antes de cortarse, se escucha la voz de Valeria susurrar: «No son ecos, son ellos». Desde entonces, ningún mapa moderno muestra la ubicación exacta de San Erasto. Pero los viajeros aseguran que, cuando el viento sopla fuerte sobre el desierto, se escucha un tañido profundo en la distancia. Y si te atreves a seguirlo, el eco te guiará. Hasta donde los muertos aún recuerdan tu nombre. Han pasado décadas desde aquella expedición, pero el nombre de San Erasto del Silencio sigue apareciendo de vez en cuando, como una sombra que se niega a desaparecer del todo. Algunos dicen que no se puede llegar al pueblo, que los caminos se pierden, que las brújulas giran sin sentido y que el GPS muestra un punto fijo, aunque el vehículo siga avanzando. Otros, los más tercos, aseguran haber visto ruinas entre la neblina del amanecer y haber escuchado a lo lejos una campana repicando bajo tierra. Pero lo que todos describen, sin excepción, es el mismo sonido que hiela la sangre, un eco humano, un susurro que repite sus pasos, una voz que responde cuando hablas solo, y si pronuncias tu nombre en voz alta, el viento lo devuelve, pero no con tu voz. Los lugareños aprendieron a no hablar de San Erasto. Dicen que mencionar el nombre atrae miradas invisibles y que el eco se adhiere a quien lo invoca. Primero en los sueños, después en los pasillos de su propia casa. Un camionero que cruzaba la Ruta 16 juró haber visto luces encendidas en medio del desierto. Detuvo su vehículo y escuchó una campana. 3 golpes. Lo siguiente que recuerda es despertar en su camión, el motor apagado y un mensaje escrito en el parabrisas, trazado con arena. No te olvides de nosotros. Desde entonces, muchos creen que los muertos de San Erasto no descansan.
que quedaron atrapados entre la tierra y el tiempo, repitiendo una historia que nadie escucha completa. Porque lo que nació como un pueblo de hombres, terminó como un eco. Y el eco, cuando pertenece a los muertos, nunca muere. Durante años, nadie habló del pueblo, hasta que, en 1998, un joven historiador llamado Julián Herrera, obsesionado con los pueblos desaparecidos del norte mexicano, encontró un fragmento de mapa en el archivo de Hermosillo. En tinta casi borrada, había un nombre que le llamó la atención: San Erasto del Silencio. El documento estaba fechado en 1931, antes de la explosión que lo borró del mapa. En los márgenes, una nota escrita a mano decía: «Donde termina la arena y comienza el eco». Esa frase se convirtió en su obsesión. Durante meses, Julián rastreó registros de minas, permisos coloniales y archivos eclesiásticos. Nada. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. Pero un día, un anciano de la región de Moctezuma lo detuvo en un mercado y le dijo: «Si buscas San Erasto, no lo haga. El que entra no regresa». El historiador lo ignoró. Tomó su camioneta y condujo hacia el desierto, siguiendo coordenadas antiguas y líneas de relieve. Durante 3 días no encontró nada más que viento y polvo, pero al amanecer del 4.º día vio algo. Una cruz de hierro oxidado asomaba entre las dunas, y junto a ella los restos de un muro de piedra. Al acercarse, notó símbolos tallados en las rocas, rostros distorsionados, manos alzadas, ojos sin pupilas. Eran grabados, pero parecían recientes. El metal de la cruz aún tenía marcas frescas de roce, como si alguien la hubiera tocado la noche anterior. Julián comenzó a grabar todo con su cámara VHS. En la cinta se escuchan sus pasos, el viento y una frase apenas audible: «¿Quién sigue aquí?». Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Su camioneta fue encontrada una semana después, a 20 kilómetros de Moctezuma. Dentro solo había la cámara, y en la grabación, una campana sonando, seguida de una voz femenina susurrando: «Bienvenido a casa». La grabación de Julián se mantuvo oculta durante años. Las autoridades la clasificaron como material privado. Pero en 2007, una copia se filtró entre coleccionistas de archivos paranormales. La llamaron la cinta del eco. El video comienza con una toma temblorosa del desierto. Se escuchan ruidos metálicos, el motor del vehículo y el murmullo del viento. Julián narra: Día 3. No he visto más que arena, pero la brújula está loca. Marca el norte en todas direcciones. En el minuto 14, la cámara capta una estructura a lo lejos. Un muro, una torre caída, algo que parece una iglesia. Y entonces se oye el sonido. No viento, no animales, sino campanas. Pero no una sola, varias repicando a diferentes ritmos, desfasadas, como si el tiempo mismo estuviera roto. A partir del minuto 27, la cinta cambia. La voz de Julián se vuelve tensa. Dice que ve figuras en el polvo, sombras que caminan al revés, que lo siguen pero no dejan huellas. Luego, silencio. Solo el sonido del viento. Hasta que, en el minuto 41, una voz femenina susurra algo que heló a todos los que analizaron la grabación. Los muertos no son los que se van, son los que esperan. Los expertos en sonido que estudiaron la cinta dijeron que la voz tenía un patrón de eco imposible. El tono se reflejaba antes de ser pronunciado, como si viniera de otra dirección del tiempo. Uno de los técnicos abandonó el proyecto. Afirmó que, al reproducir el audio invertido, se escuchaba a Julián repitiendo su propio nombre, aunque nunca lo dijo en la grabación. En 2010, un periodista llamado Rafael Lobo decidió investigar el caso. Logró acceder a la cinta original, almacenada en una caja sin rotular en los archivos estatales. Pero dentro encontró más que eso.
Había recortes de periódicos de 1934. Uno de ellos decía: explosión en mina de San Erasto deja 37 muertos. Poblado desaparece tras tormenta de arena. Y al reverso, alguien había escrito a lápiz: no fue tormenta, fue la tierra que los tragó. Rafael viajó al mismo punto del desierto. Con una cámara digital moderna, intentó grabar lo mismo. Pero las imágenes se distorsionaban. A veces el sensor captaba luces flotando, otras veces sombras con forma humana. Y en la grabación, sin explicación, apareció un rostro detrás de él. No estaba cuando filmó, pero en el video, sí. Una mujer, con ojos cerrados y la piel cubierta de polvo, susurrando algo que coincidía con la voz de la cinta original. Rafael publicó un documental en línea. 3 días después lo retiró, y en una entrevista final dijo: no es una historia sobre fantasmas, es sobre lo que pasa cuando la Tierra recuerda. Hoy, las coordenadas de San Erasto han sido borradas de los mapas modernos, pero los satélites captan anomalías en esa zona, ondas térmicas que suben desde el suelo, estructuras enterradas que cambian de posición con el tiempo y, en ocasiones, una sombra circular que no proyecta nada. Los lugareños dicen que el viento allí suena distinto, que si te detienes en silencio, el aire respira, y que los animales evitan el lugar. En 2020, una expedición de geólogos encontró restos metálicos bajo la arena, herramientas, cascos, piezas de maquinaria, pero cada vez que intentaban extraerlas, el terreno colapsaba. Uno de ellos juró haber escuchado gritos bajo el suelo, no como eco, sino como si alguien los estuviera imitando. A medianoche, una de las cámaras térmicas captó figuras caminando en círculo. Se contaron 38, el mismo número de mineros que murieron en la explosión. Ninguna figura emitía calor. El informe oficial dijo que era interferencia, pero en el audio, una voz volvió a escucharse, susurrando entre ráfagas de viento: todavía estamos trabajando. Años después, un niño de Moctezuma encontró una vieja cinta VHS enterrada cerca de un arroyo seco. La llevó a su escuela, y su maestro la entregó a las autoridades. Era la grabación de Julián Herrera. Pero esta vez, el final era distinto. Después del susurro, «Bienvenido a casa», la cámara se mueve lentamente hacia un espejo roto dentro de una construcción semienterrada. Y por primera vez, se ve el rostro de Julián. Pero su reflejo no se mueve igual. Su reflejo sonríe primero. Entonces, la voz femenina dice: ahora eres parte del eco. Y la cinta termina. El gobierno negó la autenticidad, pero la familia de Julián recibió una caja sin remitente. Dentro, solo había una piedra cubierta de polvo, y bajo la piedra, una campanilla de bronce. Desde entonces, cada año, el 12 de agosto, a la misma hora en que ocurrió la explosión, se escucha, en el desierto de Sonora, un repique solitario, seguido por una frase que el viento lleva hasta las carreteras: donde termina la arena, comienza el eco. Dicen que los pueblos olvidados no mueren del todo, que mientras alguien pronuncie su nombre, mientras un eco siga viajando por el aire, siguen vivos, respirando entre la tierra y el polvo. San Erasto del Silencio fue borrado de los mapas, pero no del tiempo. Y el tiempo tiene una memoria que los hombres no entienden. Cada piedra caída, cada campana enterrada, cada sombra que el viento arrastra, son fragmentos de un relato que se niega a ser sepultado. Quizás nunca sabremos qué ocurrió realmente. Si fue una explosión, una maldición, o algo más antiguo, algo que estaba allí antes de los hombres, esperando ser despertado por la ambición y el ruido del metal. Pero los ecos no necesitan verdad para existir, solo silencio. Y en ese silencio, los muertos hablan. Cuentan su historia una y otra vez, hasta que alguien, en alguna parte,
los escuche. Y cuando eso ocurre, el eco se mueve, buscando una nueva voz para continuar su viaje. Si alguna vez viajas por el norte de Sonora y el desierto parece demasiado quieto, si sientes que el aire vibra, que tus pasos suenan 2 veces, no respondas, no digas tu nombre, solo sigue caminando, porque puede que el eco te escuche, y si lo hace te responderá, y entonces ya no estarás solo.